En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Verán ustedes que ya estamos en edad y condiciones de decir que no hay nada que pueda sorprendernos en el horizonte de la realidad colombiana y de la política, que es una parte fundamental de su realidad. Pues sí nos sorprende, tenemos que reconocer la irresponsabilidad y las limitaciones intelectuales de quienes están haciendo campaña política, con excepción de Iván Duque, que es el único que dice cosas serias, grandes, pensando realmente en la nación. Es increíble. Uno oye especialmente a Petro y a Fajardo y a Vargas Lleras. Fajardo pues no dice nada de nada, sino que va a ser un gran programa educativo y la educación y un profe presidente y mil tonterías de esas. No dice, por ejemplo, cómo va a educar a los profesores para conseguir que haya calidad en la educación. Es imposible una calidad en la educación sin profesores de altísima calidad. ¿Y con qué? ¿De dónde va a salir el dinero? Este hombre fue gobernador de Antioquia y no dejó sino una Antioquia endeudada. No dejó una Antioquia educada, sino endeudada. Eso fue una tragedia. Y entonces ahora propone educación en todo el país, pero se le ha olvidado decir de dónde van a salir los recursos para lograrlo. El caso de Petro es dramático, pero detengámonos un minutico en la campaña fallida y destruida, y tal vez por eso, esperamos que sea por eso, de Germán Vargas Lleras, que vista desde la perspectiva de lo que él plantea, dice uno, qué maravillas de proyectos, qué maravillas de cosas las que propone Vargas Lleras. ¿Y con qué? ¿Y con qué? Él, que fue parte de un gobierno que dejó el país endeudado hasta los tuétanos. Queridos amigos, estamos debiendo el doble de lo que debíamos hace 8 años cuando comenzó este malhadado gobierno de Juan Manuel Santos. Y Vargas Lleras fue un elemento decisivo de esta tragedia. A él le entregaron el tema de la infraestructura y salió por todas partes con casco y con botas, desde luego que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, ni sabía que era un contrato de obra pública, pero salió a darse ínfulas de ejecutivo y decía, y es que yo doy órdenes y se hacen las cosas, y ahí están las cosas hechas, como el túnel de la línea, que nadie sabe eso cuándo se va a terminar y qué va a ser posible, lo ha debido entregar 2 años atrás. La Ruta del Sol 2, que es una tragedia. La carretera de Villeta a Guaduas, que es el embudo de los que salen de Bogotá hacia el río Magdalena y hacia la costa atlántica, y no se ha empezado. Y así sucesivamente dejó ese desastre. Pero además de ese desastre, regaló casas. Y uno de sus proyectos es continuar el trabajo de regalarle casas a muchos colombianos. ¿Con qué? ¿Con la deuda que usted nos dejó, Vargas Lleras? ¿Con la carga que tiene el país que soportar de más de 50 billones de pesos para pagar, para atender el servicio de la deuda que usted dejó? Usted, por irresponsable y por manirroto, y porque iba al Consejo de Ministros y o se quedaba dormido o estaba pensando en otra cosa cuando hablaban de los temas económicos. Y lo de Petro es monumental. Petro propone la Colombia humana. La Colombia humana es la Colombia donde todos lo tendrán todo. Para los niños recién nacidos, los jardines infantiles donde les pongan pañales y les den cariño y les den atención, y unas personas especialistas los hagan, los conviertan en unos niños de mucho desarrollo intelectual antes de ir al jardín infantil y a la primaria y al bachillerato, donde todo será por cuenta del Estado porque la educación será integralmente gratuita. Y de la salud ni hablar. Un hospital en cada barrio, gigantescos hospitales, la maravilla de servicio en la atención de salud.
Techo habrá para todos, por supuesto. ¿Cómo se va a quedar un colombiano sin casa? Con Petro, todos los colombianos tendrán casa. ¿Y empleo? Pues qué duda cabe. Todos los colombianos empleo, pleno empleo como en los Estados Unidos, y pleno empleo además formal, con todas las ventajas que designa el Código Sustantivo del Trabajo, que señala para los trabajadores en Colombia, que son unas ventajas gigantescas. Las obligaciones no directamente salariales de los patronos en Colombia son enormes, fantásticas, entre primas, entre cesantías, entre ventajas que tienen los trabajadores, auxilios de esto, auxilios de aquello. La carga es enorme. Todos los empleos serán así, con Petro. Vaya. ¿Y de dónde va a salir el dinero, señor Petro? ¿De dónde? ¿Cuáles son los cálculos que usted tiene sobre la situación real económica del país? Eso no cuenta, ¿verdad? La Colombia humana. La Colombia humana será lo que llaman los teóricos, porque usted no se ha inventado nada. Esto está inventado. Si esto se hizo en Europa, y se hizo en Europa a partir del enriquecimiento fabuloso que siguió a la ejecución del Plan Marshall en la segunda posguerra. Eso le queda grande a usted porque no tiene ni idea de qué se trata, ni usted sabe qué fue el Plan Marshall. Pues bien, Europa tuvo tanto dinero que se dedicó al Estado Providencia o Estado del Bienestar, que es lo que usted le propone para los colombianos, el Estado Providencia. Usted sabe que el Estado Providencia prácticamente quebró a todos los países de Europa, que hay una deuda, un sobreendeudamiento público que tiene el Fondo Monetario Internacional haciendo carreras, que todavía hay tasas de interés completamente anormales por lo bajas, a ver si se reactiva la inversión en un mundo donde no puede haber inversión porque las cargas fiscales son descomunales, gigantescas, porque no hay espacio para el crecimiento auténtico de la economía, y eso en los países más ricos del mundo. Después de lo que se llamó en la historia económica moderna los 30 felices, o los 30 gloriosos mejor, que siguieron a la Segunda Guerra Mundial de 1945 a 1975. El desbordamiento del crecimiento. Nunca creció tanto la economía mundial como entonces. Se dedicaron al Estado Bienestar y por poco se quiebran todos. La Gran Bretaña estaba quebrada, y si no es por Margaret Thatcher en los años 80, la Gran Bretaña hubiera terminado en lo que era el gran peligro de Europa. ¿Y eso es lo que propone usted para Colombia? ¿Estado Bienestar? Y un Estado Bienestar que arruine además la propiedad privada, sí, como lo hicieron muchos países europeos, entre ellos la Gran Bretaña, nacionalizando mucho de las grandes empresas de su tiempo, nacionalizando las comunicaciones y nacionalizando todos los servicios de educación y todos los servicios de salud, y nacionalizando grandes compañías, las grandes compañías aéreas, las grandes compañías ferroviarias, las grandes compañías mineras, y entonces el Estado giraba y giraba hasta que se quebró. Y usted propone un Estado Providencia en un país que no se va a quebrar, sino que está literalmente quebrado, en un país vuelto pedazos, y propone la eliminación de la propiedad privada, que es la única esperanza que tenemos, que la multiplicación del esfuerzo de la gente para producir propiedad privada, para hacer desarrollos empresariales de cualquier tamaño que sean, nos devuelvan a una tasa de crecimiento donde el país pueda sobrevivir. Nadie le ha dicho a usted, grandísimo irresponsable, parlanchín irrefrenable, que con una tasa de crecimiento del 1.8 Colombia no es viable, y si usted acaba con la propiedad privada, esa tasa de crecimiento se va a volver negativa y vamos a entrar en una etapa recesiva donde lo que le quede a los colombianos sea hambre. Usted está condenando a los colombianos al hambre proponiéndoles la Colombia humana, como lo hizo en Bogotá. Bogotá humana. Nos quiere mostrar los hospitales que construyó, nos quiere mostrar los megacolegios que construyó, nos quiere contar dónde están los jardines infantiles que usted prometió en número de 1000 exactamente, se comprometió con un número y construyó 6,
y fue necesario cerrar los 6 porque estaban mal abiertos. No, su ineficiencia, su ineptitud, su incapacidad es sencillamente demoledora. El país tiene que abrir los ojos ante su realidad. El país no se puede engañar. Ayer RCN, en un esfuerzo interesante, que sería más interesante si los candidatos a la presidencia tuvieran más tiempo para desarrollarlo, pero en un minuto no se alcanza a decir nada de provecho y sí se alcanza con 4 palabras a eludir el tema de fondo. Hubo una primera pregunta de una importancia trascendental. La salud tiene un pequeño déficit, un descubierto de 9 billones de pesos. ¿Cómo se va a arreglar el problema? Porque obviamente cuando hay 9 billones de pesos en descubierto es porque este es un proceso creciente. ¿Cómo se va a detener? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo se van a cubrir esos 9 billones de pesos para que dejemos de estar viendo los paseos de la muerte y los hospitales desbordados y los hospitales quebrados y la gente en fuga buscando quién lo atienda en alguna parte, la gente de San Andrés viniendo al continente para que la operen, la gente de los hospitales del interior del país viendo para dónde mandan a la gente, la de Buenaventura mandando gente en avión hacia Cali para no dejar morir a los suyos? Ese es el drama de la economía colombiana. ¿Y cómo se va a enfrentar? ¿De dónde van a salir los recursos? Más reformas tributarias, como proponen algunos de estos economistas de vieja escuela. ¿Qué se hace cuando hay un gran déficit? Se ponen más impuestos. ¿A quién? ¿Quién los va a pagar y cómo? Es que es mucha evasión. Hay mucha evasión. Y la evasión no es una señal de protesta contra un sistema de cargas tributarias imposibles y contra un sistema logístico de mecanismos, de formas que son insoportables, insufribles. ¿Quién va a hacer esa reforma a fondo? ¿Dónde están las propuestas? Pregúntele a Iván Duque, que es el único que tiene respuestas serias para proponer, en medio también de una cierta forma de competencia con los vecinos para no dejarse desbordar por esa competencia, para prometer cosas que él sabe que solo se lograrán en mediano y en largo plazos después de pasar horas muy amargas como las que se vivirán después del 7 de agosto. Nuestros candidatos son, salvo Iván Duque, unos irresponsables verbales. La Colombia humana es un embeleco del que nos tenemos que desmontar, porque Petro es el de la Bogotá inhumana. Y si no, vengan y miran los que no sean de Bogotá para que sepan cómo se está viviendo acá, para ser una Colombia inhumana, donde piensa acabar Petro. Lo único que nos puede servir como esperanza para una recuperación económica, que es la propiedad privada. Eso es, pues, la famosa Colombia humana, el Estado Providencia, el Estado Bienestar que en los años 70 hizo explosión en toda Europa después de 30 gloriosos años de desarrollo sobre la base del liberalismo económico, del capitalismo. Eso es lo que está pasando y por eso decimos, nos sorprende, sí, nos sorprende, aunque pareciera mentira, la irresponsabilidad, la ineptitud mental, intelectual de los candidatos a la presidencia de la República, que con la excepción de Iván Duque no parecieran tener los pies sobre la tierra ni saber cuál es el país real que aspiran a gobernar.